Primeramente, las dificultades del aprendizaje. Como eh, en cada institución tenemos los problemas de las dificultades de estudiantes. Nosotros como docentes hemos observado las diferentes dificultades de aprendizaje. Entre las diferentes dificultades de aprendizaje tenemos la interferencia principales en las actividades escolares, los trastornos del aprendizaje con una condición crónica del origen neutónico, la dislexia, la disgrafía y la discalculia. Estos afectan, pueden ser al aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Aquí afecta, primeramente afecta al razonamiento y a las habilidades sociales. Infiere la habilidad y demostración nerviosa de los no verbales y se manifiestan síntomas como el síndrome de la dislexia disgráfica y el retardo lingüístico. Así hemos observado en muchos estudiantes, nosotros como docentes hemos observado que muchos estudiantes no pueden ni leer ni diferenciar de las letras, a veces confunden la ñ con la n, la t con la l y así diferentes mentes como se puede desarrollar. Eh, a continuación también tenemos lo que es el trastorno de la el trastorno de la escritura, como tenemos eh, enfermedades mentales, trastornos intrínsecos, no intrínsecos, manuales de diagnósticos, trastornos de problemas de aprendizaje de la lectura, lectura oral y escrita. En cada uno de ellos infiere, como mencionamos antes, en la educación de nuestros estudiantes. Eh, Dislexias o la dislexia. Como en el desorden de la atención, tenemos la receptiva de quienes presentamos procesan de diferente manera en la información, como las dificultades de déficit en el proceso fonológico, oral, escrito. La existencia de la dislexia requiere tratamiento de sus habilidades y su relación y trastorno del proceso cognitivo en los estudiantes. Primeramente, como nombramos en el primer recuadro, tenemos diferentes formas de tratar la dislexia, la disortografía, la discalculia, que veremos posteriormente más adelante en los otros cuadros. Asimismo, nosotros como docentes debemos seguir observando los problemas de cada uno de nuestros estudiantes al rato de iniciar, por ejemplo, en el primer año de educación básica. Nosotros ya comenzamos a desarrollar sus habilidades, tanto habilidades gruesas como habilidades finas, y nosotros debemos ver en el momento que comenzamos a desarrollar estas habilidades ya ver el niño en qué nomás está fallando o cómo ya posibles soluciones o ya diagnosticar qué está teniendo el niño. Eh, en la dislexia, como nos dice, la automatización y la identificación de la ortografía y una escritura no desarrollada. Primeramente esto ya vendría a verse en los años superiores. Por ejemplo, ya como dijimos antes en el anterior recuadro, eh, ya nosotros cuando comenzamos en el primer año de educación básica, posteriormente al segundo año de educación básica, eh, ya los niños van presentando este problema, como puede ser la dislexia o la disortografía o la discalculia. Uno de estos problemas es en el aprendizaje que el estudiante va desarrollando o se va quedando atrás. Por ejemplo, nos dice la automatización y la identificación de la ortografía y la escritura no desarrollada. En estos casos, como en el primer año de educación básica, no se ha logrado establecer eh, o no se logró que el niño desarrolle sus habilidades tanto motoras como finas. De aquí nosotros podemos realizar los distintos enfoques.
o distintos problemas que está teniendo el niño o los niños, ya sea en este caso en el problema de aprendizaje. No, como tenemos aquí los factores de automatización, enfoque intrínseco, que nos dice automatización, la dificultad para procesar información. Presenta problemas extrasensoriales en la dislexia. Enfoque intrínseco, velocidad de respuesta, problema de codificación de la lectura oral. Procesamiento visual, ambiente de procesar información. Cuando lee, deficiencia del proceso visual. Lo mismo como dijimos en el principio, en el primer recuadro, eh, cada estudiante tiene su problema, podríamos decir, en este caso. Algunos niños van identificando o confundiendo las tanto las letras, y como mencionamos en antes, la T con la L, la M con la N, o asimismo, como nosotros a veces vulgarmente decimos, se comen las letras, o a veces nosotros cuando nos ponemos a revisar las diferentes materias o los diferentes cuadernos o los trabajos que nosotros enviamos, podemos ver que los estudiantes a veces tienen faltas de ortografía o no escriben correctamente, y nosotros, como decimos vulgarmente, eso es se comen las letras, y eso no es lo que verdaderamente pasa. Eso en verdad es que el niño está sufriendo de problemas de dislexia, tanto en la escritura, en la ortografía de cada uno. Por ejemplo, esto también se va avanzando hasta las demás edades. Por ejemplo, en el primer año a veces no se logra desarrollar. En el segundo también ya vienen las identificaciones de los niños que no escriben correctamente o no logran identificar los rasgos caligráficos. Posteriormente sigue avanzando hasta tercero, cuarto, es lo mismo, a veces confunden las mismas letras. Hasta se puede llegar hasta una edad avanzada en estos problemas de la dislexia, la discalculia, los problemas de aprendizaje que tenemos con los estudiantes. También tenemos los tipos de dislexia, disfonéticos, diseidético, mixto. ¿Qué nos dice? ¿Cómo falla o cómo sucede esto? Entonces, las fonológicas en el análisis de las palabras no avanzan a vocalizar bien las palabras, o como ya dijimos, se confunden rápidamente. En la dificultad en lo visual, letras en desarrollo del vocabulario visual, lo mismo, no logran identificar rápidamente, y en el desarrollo, en lo mixto, la dificultad para desarrollar habilidades fonológicas y el vocabulario visual. Asimismo tenemos la subdivisión, como tenemos fonológica, superficial y profunda. Presenta errores visuales, como ya dijimos, visuales, y no logra la decodificación. Tenemos también el patrón determinado por el sonido y no por la ortografía. Imposibilidad de deletrear las palabras. A veces nosotros, asimismo, como docentes, podemos ver que ya algunos niños ya en quinto año de educación básica, ellos comienzan a deletrear las palabras, o como estar deletreando. Por ejemplo, ponemos, por ejemplo, hagamos una palabra por aquí, imposibilidad. ¿Qué nos dice? Dice, y comienzan imposibilidad, y no logran, o así por ejemplo, no logran ellos correctamente deletrear en lo que es en la lectura. Tenemos asimismo dificultades específicas del aprendizaje, las actividades escolares, los síntomas, la dislexia, disortografía, retraso lingüístico. Esto ya veníamos viendo a cada de los estudiantes, cómo ellos no logran, por estos problemas de aprendizaje, ellos no logran una atención breve, o a veces tienen retrasos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes.
Por eso nosotros como docentes debemos de ver o verificar el niño o cómo nosotros podemos ayudarlo al niño para que salga de ese problema, o si ya es un problema grande, que nosotros no avancemos a tratar. Tenemos también, dice, la discalculia como trastornos del cálculo, lo mismo. Acá nosotros podemos observar que asimismo los trastornos de la lectura escrita, trastornos del cálculo, a veces algunos estudiantes confunden los números, lo mismo que la escritura. Confunden el 7 con el uno, el 6 a veces con el 6 a veces de diferente manera, el 9 con el 4. No se puede ver específicamente la disortografía, como ya explicamos anteriormente, la pronunciación ¿cómo? Del grafema, que no podemos explicar correctamente, las normas de convencional de expresión escrita, o sea, todos estos problemas que nosotros vemos aquí es los que están de acuerdo a los problemas de aprendizaje de los estudiantes. Y en sí nosotros tenemos que concentrarnos, nosotros como docentes, nosotros como facilitadores de los niños, tenemos que observar o tenemos que verificar en qué problema se encuentra cada uno de nuestros estudiantes, para así poder llegar a un aprendizaje significativo de los estudiantes. En sí, podemos decir que esto de los trastornos de la lectura y escritura abarca un tema muy extenso, pero en sí podemos decir que nosotros debemos conocer cada uno de estos pasos.